imperdible, como son también las columnas de mi querido buen amigo Javiercito Bonilla. ¿Cómo andás, Javier? Buen día. Pero si hoy tuviéramos que ser digamos, un tema de rock, serían perdiendo el control, porque me voy a referir a INEFOP y a la Dirección Nacional de Empleo. ¿Por qué? Porque de las auditorías está terminada y serían 4 tomos la de INEFOP hace meses. Y en esas auditorías aparecen temas como malversación de fondos, hasta el momento, digo, no es que sea una cosa del pasado, ineptitud actual y sobre todo la pasada, que ahora la LUC la castiga específicamente, está muy bien, convenios con amigocracias, léase la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnología Informática, falta de control en gastos, resultados dudosos, convenio de Microsoft, que ya lo dijimos más de una vez, que solo brilla el nombre de Microsoft y algún beneficio, y dan los cursos de 40 horas absolutamente insuficientes para nada empresas uruguayas, vicios varios de pactos lesivos al interés nacional de diversas formas, licitaciones truchas, incluso con empresas públicas, excepciones que se mantienen incluso desde pocos días antes de retirarse Murro. En fin, es todo un rosario de, irregularidades, sino delitos, que parece que el gobierno está esperando el momento oportuno para mostrarlo, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. ¿Cuál será el momento oportuno, no? ¿Cuál será? Porque digo, las cosas continúan pasando si no se mete el cuchillo a fondo en este momento y no se exhibe justamente la enfermedad, ¿no? Por otra parte, esto, claro, abarca a la Dirección Nacional de Empleo, que esta a su vez, con la Ley de Empleo Juvenil, beneficia a 4 empresas y las que Murro dejó conveniadas días antes, con quitas hasta el 80% sobre los salarios abonados, 2 firmas de grupo de tienda inglesa, McDonald's, que de todas formas trabaja con jóvenes, o sea que no tiene mucho sentido, y la Asociación Civil El Abrojo, una ONG que aprovecha los apoyos recibidos para contratar jóvenes en tareas de limpieza licitadas con la Intendencia, ante la cual sus propuestas tienen jurídicamente prioridad por convenio, o sea, es todo muy agarrado de los pelos, nadie va a fondo con el tema, ¿no? Entonces, uno se pregunta qué hace el director nacional de empleo, Daniel Pérez, que hace poco admitió que no podía generar un solo puesto de trabajo, quien se ha quejado algunas veces de la conducta de las agencias de empleo con razones y razones variadas, pero estas siguen siendo su agosto en el ministerio, aún habilitadas o vueltas a habilitar pese a ser sancionadas. Pérez destaca a la División de Formación Profesional de la DINAE, que ofrece cosas como, y no se ría, cursos para mozo de restaurante de varios tenedores en San Gregorio, o guía turístico en Casupá, ¿no? O informática para cincuentones de escasa educación, o sea, si usted no tiene una educación mínima, hoy en día, a no ser para jugar o mandar mails o ver alguna película subida de tono, la computadora no le servirá para mucho, ¿no? Pero para gente de más de 50 años. Ahora vos, si bien INEFOP es muy poco conocido en la opinión pública, su existencia, los que conocemos sabemos que ha sido uno de los grandes centros de jodas en los gobiernos anteriores. Sí. ¿Vos tenés datos de alguna de esas jodas en cuanto a números o no? En cuanto a números, justamente los datos son esquivos porque existe la figura de que el gobierno está esperando el momento oportuno para divulgarlos, ¿no? Pero no serían muy diferentes a lo barajado anteriormente, o sea, millones de dólares que se van o para las cámaras de industria o para alguna cámara en especial, para el PICNT, etcétera, influencia de dirigentes como Pereira, que todavía continúa vigente, poca, digamos, importancia que se le da en la INEFOP, que sigue más o menos en manos de si bien no a nivel jerárquico, de mandos medios iguales a lo que estaban antes, a la propia Dirección de Empleo, y bueno... ¿Y por qué la oposición, digamos, antes, ¿no?, en los gobiernos del Frente Amplio, nunca puso una lupa sobre la gestión de INEFOP, o por lo menos nunca salió públicamente eso? No sé, esto a mí me parece que simplemente se divirtieron un poco con el informe televisivo de Nacho Álvarez y
al igual que en el tema de los ñoquis, fue muy superficial la investigación, digo, el tema de los ñoquis del Codicen, se llegó a establecer lo que estaba pasando, pero cuando un amigo mío le tocó relevar a esos psicólogos que no iban a trabajar o que acomodaban los tantos, cuando abrió las carpetas del Codicen se encontró que había cosas mucho más graves como convenios no escritos entre esos psicólogos y colegios de medio pelo y no tan medio pelo para justificar la presencia de alumnos desde primer año hasta preparatorio o hasta sexto año con la exoneración de matemáticas para tenerlos de clientes prácticamente cautivos, ¿no? O sea, bueno, en esto debe haber, en EFOP debe haber cosas muy similares y aparte, acá se benefician los dos extremos de la ecuación económica, las cámaras de industria y el PICNT, y ninguno de esos señores va a querer que se le termine su cuarto de hora precisamente, ¿no? Porque uno dice Pereira, PICNT, pero si viene de la Cámara de Industria, tampoco. Y vamos a decir una cosa que les va a doler a la mayoría de los empresarios, pero en Uruguay el 85-90% de las cámaras de sectorial de industria se integran por gente a la cual no le va tan bien y tiene tiempo entonces para dedicarse a esto, ¿no? Entonces es toda una cosa como que realmente es muy uruguaya, representa un poco lo que somos, representa la idiosincrasia, a ver cuándo me puedo acomodar con quién y por qué. Entonces, claro, ¿quién va a querer revisar ni tocar nada de lo anterior? Si cada vez que le dicen de sacar a luz estas cosas el señor ministro poco menos que tiembla, digo, ¿no? Afloja, como quien dice, ¿no? Afloja o cambia de tema o incluso, bueno, persigue a la gente que se preocupa demasiado, dicen las malas lenguas, ¿no? Entonces, claro, el tema INEFOP, el tema de dirección de empleo, realmente mueve muchos intereses y muchos intereses de gente que está vigente o que sigue vigente y no la van a tocar. Digo, por ahora, hasta que las papas no quemen o hasta que no haga falta, digamos... O sea, lo que vos estás diciendo, Javier, por lo menos lo que logro entrever, es que INEFOP es un raro organismo del Estado en donde ganan tanto las cámaras empresariales como el PICNT y por supuesto pierde Juan Pueblo, como siempre. Sí, exactamente. O sea, si acá hay un sistema de formación profesional e incluso de formación universitaria que yo siempre lo destaco, que es el brasileño, el SENAI-SENAC, donde esas cámaras son responsables de toda la educación profesional, técnica, tecnológica, hasta llegar al postdoctorado, y el Estado tiene algún representante y algún beneficio, punto. No es al revés, no es el Estado que organiza todo para que estos señores tengan su agosto, digo, ¿no? Como siempre, y aparte, si esto no fuera así, no se pelearían por estar al frente del INEFOP y no pedirían cabezas cuando alguien del INEFOP o cuando alguien de la DINAE resulta que quiere revisar y llegar a fondo en alguna investigación, ¿no? Como ha pasado, no lo voy a repetir, pero ya lo hemos contado más de una vez, ¿no? Entonces ahora tenemos, por ejemplo, un subdirector de empleo que fue puesto ahí por no hacer olas justamente que corresponde a Cabildo y está haciendo la plancha porque del tema no entiende nada, porque antes había gente que sí, que metía el bisturí a fondo, ¿no? Y sin embargo se nos dice que hubo una reestructura en la dirección de empleo, que va a haber reestructura ¿y dónde está la reestructura? ¿Dónde está? Se dice que todavía siguen temblando a una llamada telefónica de Pereira, o siguen, mejor dicho, actuando a una llamada telefónica de Pereira, digo, ¿no? Cuando hablas Pereira, hablas del presidente PICNT. Sí, hablo del recién asaltado, ¿Y por qué? Exactamente. ¿Y por qué tiemblan ante la posibilidad de una llamada del amigo Pereira? Yo no sé si tiemblan o actúan, mejor dicho, pero sigue teniendo la misma influencia que tenía antes. ¿Cuál es la tarea real de la Dirección Nacional de Empleo? ¿Cómo? Porque así con el título pomposo uno dice que qué importancia, mucho más en este contexto del Uruguay. Pero ¿cuál es la tarea real de la Dirección Nacional de Empleo? ¿Qué es lo que hace? Justamente facilitar el empleo, facilitar académicamente, facilitar con estudios de diversos tonos, llevar estadísticas, facilitar todo lo que es la generación de empleos en Uruguay. Y sin embargo su director, el licenciado Pérez, dice: no tengo potestad de crear un solo empleo, no tengo posibilidad. No sirve para nada. Y no sirve para nada, pero como todo lo que no sirve para nada cuesta mucha plata, digo, ¿no?
cuesta mucha plata. El director a ver, un director de la Dirección Nacional de Empleo y que trabaje bien, tiene todo para ser, por lo menos, favorito a pelear la presidencia de la República, ¿o me equivoco? Sí. Y resulta que este tipo dice que no tiene la facultad de crear ningún empleo. Exactamente. ¿Para qué sirve? Exactamente, y bueno, para cumplir con una cuota política, porque ese es el problema, ¿no? Ese problema es donde yo diferencio fundamentalmente a Bolsonaro en Brasil con el resto de las administraciones no izquierdistas, digamos, porque acá se respeta la cuota política, se santifica, se consagra, y en Brasil Bolsonaro la cuota política cuando se me dijo no la voy a respetar, de hecho no respetó la del propio partido con una buena intención, con la de la que no pidieran la plata de la Corte Electoral, del Tribunal Electoral por los votos, y dice, acá vienen técnicos y se van justamente a cargar todos los puestos con técnicos, y lo respeta a rajatabla, y como la popularidad del presidente es grande, como la de la calle acá, nadie se atreve a decir esta boca es mía, digo, ¿no? Entonces, a veces yo noto que hay una diferencia entre lo que es la marcha de la calle y la del resto del gabinete, que creo que no se da cuenta el resto del gabinete, de la mayoría del gabinete, lo que nos estamos jugando, ¿no? Yo creo que el presidente se da cuenta, lo que pasa es que le hace falta ahora el sombrero de cowboy y que Bolsonaro le dé 4 o 5 ideas al respecto y empezar, ¿no? Sí. A cambiar figuras del gabinete, a ver, Javier, exigir resultados, digo, ¿no? Yo pienso que el principal ministro, yo qué sé, de Trabajo es el presidente de la República. El principal ministro de Economía es el presidente de la República. El principal ministro de Industria es el presidente de la República. Y sí. Es lo que pienso yo. Y sí. O sea, no se puede estar, digamos, a tientas. O sea, el tema de Antel que le reventó en la cara porque no tuvo, de repente, la fortuna de tener a alguien que le dijera la verdad sobre Antel, ¿no? Nosotros no estamos haciendo otra cosa que poner temas sobre la mesa que duelen y que le duelen al bolsillo del contribuyente, que ya está bastante castigado. Pero está claro, ¿no? El presidente tiene que llamar al ministro del ramo o al director en este caso de empleo y decir, no, está todo bien, el que trabaja sos vos, te gana, pero el que pone la caripela ante la opinión pública, hermano, soy yo, y el que se la va a jugar mañana cuando lleguen las elecciones, soy yo y los que están detrás de mí. Te mando un abrazo, Javier, y te despido hasta el viernes. Un gran abrazo.